¿Empezamos? Hola, bienvenidos a La Pastela sobre Antonio Berni. Y vamos a entrar directamente a hablar de cómo la crítica y el mercado fueron transformando a este artista en un artista, a mi juicio, muy mal comprendido. Y en este sentido, esta pastela quiere abrir un poco el debate para ver a uno de nuestros más grandes pintores de una manera más fresca y menos sesgada. Primero Jorge Glusberg y luego Marcelo Pacheco han empujado a Berni a ocupar el rol de paladín de los pobres y sometidos de América. En mi opinión, la compra por parte de Eduardo Constantini de Manifestación, pintado en 1934, fue una movida clave de relaciones públicas por parte del Factotum del Malva para transformar una colección de arte privada hecha a espaldas del arte argentino en la colección de arte argentino por antonomasia. Esto trajo dos consecuencias que deben ser revisadas. Por un lado, se asoció automáticamente a Berni a una suerte de internacionalismo mexicanista, americanista, encabezado por Diego de Rivera y David Alfaro Siqueiros, por ejemplo. En segundo lugar, y como consecuencia de lo primero, se transformó a Berni en un pintor marxista, con todo lo que esto implica. Es mi intención aquí recuperar un componente que para mí le da una vitalidad inédita a la obra de Berni, y es el componente religioso. Y más específico, barroco hispanoamericano, en oposición y no como un simple seguidor del mexicanismo de Rivera, Orozco y Siqueiros. Mi lectura de Berni aparece justo a tiempo, a modo de equilibrar lo que creo que es una visión muy parcial de su obra, que es la aproximación del carnaval y realismo mágico que le imprime la curaduría de Marcelo Pacheco y Mari Carmen Ramírez a la muestra que está por comenzar en el Museo de Bellas Artes de Houston, en Texas. Veo esa muestra como la culminación de un proceso iniciado en el Malva y consolidado poco a poco más por ignorancia que diseño, y fundamentalmente porque se pretende ajustar a Berni al lenguaje del mercado latinoamericanista norteamericano. Esta discusión nos va a permitir posicionarnos críticamente frente a la idea de lo latinoamericano, en la que Berni parece ser la pieza que el sector privado coleccionista argentino ha venido usando para que el establishment norteamericano, académicos, coleccionistas, las casas de remate internacional, Christie's y Sotheby's, y las ferias de arte especializadas como Pinta, defina una vez más la latinoamericaneidad desde ese juego de espejos que es el mexicanismo. Para esto tenemos que deconstruir los intentos de transformar la obra de Berni en una suerte de campo de batalla que yo calificaría ideológico, delimitado por tres vectores o hipótesis. El primero es Berni sensualista y táctil. El segundo es Berni marxista y el tercero es el Berni pachamamista o norteño, es decir, el Berni de los pobres. En el mural de las Galerías Pacífico vemos la relación, una influencia de su trabajo con Siqueiros en el ejercicio plástico. Si bien hay influencias claras de Giulio Romano, Miguel Ángel, etc., hay una cierta traspolación de esas figuras voluptuosas femeninas que se traducen en una erotización de los cuerpos masculinos trabajadores para dignificarlos. Es precisamente esto lo que vio Pablo Suárez en sus cuerpos masculinos, al punto de citarlos de manera directa. Tal es el caso de las figuras que se agacha y parece pedir ayuda al espectador en el borde inferior derecho. Esta figura influye a Pablo Suárez mucho más que Juanito Laguna y lo muestra mucho menos original de lo que podemos pensar a primera vista, pero ya lo vamos a ver eso. La musculatura de la figura saluda sin duda a Miguel Ángel, pero da un giro que es propio de la pintura vernácula, y es la de integrar visualmente los pliegues de las ropas con las corrugaciones de la madera, más específicamente de las raíces. Compositivamente, el mural de las Galerías Pacífico está dividido en dos mitades. La mitad inferior izquierda es similar a Desocupados y las figuras de la derecha se inspiran en su fase surrealista, como es el caso de Primeros Pasos, en donde la pose del hombre entre los juncos es análoga a la pose de la niña que juega, y la pose de las mujeres es similar en ambas obras. En el medio, entre ambas mitades, tenemos una figura que, si bien en ese contexto recuerda a Tiziano, en realidad está recordando al academicismo de Bouguereau, que vemos en las colecciones del Museo de Bellas Artes de Guerrico y Schiaffino. De hecho,
esta figura en el mural de Verni aparece como trasplantada y perteneciente a otra imagen completamente diferente. Tiene esta imagen de las Galerías Pacífico como dividida en dos mitades, de tierra y cielo, de más acá y más allá, de cuerpo y espíritu, que en realidad lo que Siqueiros está haciendo es algo muy lejano al materialismo y mucho más cercano, por ejemplo, a la tradición del siglo de oro español que podemos ver en el Greco, por ejemplo, donde esa división es muy clara. Esto desde ya no existe en esta especie de aplastamiento que vemos material que vemos en el ejercicio plástico de Siqueiros. Esto se puede ver en una obra temprana de 1928 llamada Toledo y el religioso, en la que coexisten diferentes puntos de fuga y la admiración por el Greco y Francisco de Zurbarán se hace evidente. Hacia el interior hay un intento de perspectiva lineal y geométrica, pero la realidad de Dios la tuerce para absorberla en sí misma. Si vemos el piso, es como que el crucifijo en la pared del fondo se constituye como eje en torno al cual ese mundo de los hombres se ordena. Hacia afuera, una vista de Toledo, que más bien recuerda al fondo de la Virgen en el canciller Roland y la Virgen de Roger van der Weyden, y a la pintura flamenca en general. El paisaje de vista de paisaje mundial recuerda a Joaquim Patemir, por ejemplo. Estas son todas imágenes de la colección real española y el Museo del Prado. Esto refuerza mi tesis de que el modo de entrar a Verni es a través del legado hispanoamericano español en lugar de vía México. Volviendo al mural de las Galerías Pacífico, el modo en el que las figuras flotan es directa alusión a ejercicio plástico, en la quinta de Natalia Botana, en donde Verni colaboró como ayudante. Me refiero a la parte superior del mural de las Galerías Pacífico. La posición del espectador en el mural de Siqueiros es la de la figura que parece Venus, que nos referíamos como a lo Bouguereau, que está en el medio. Y es como si el espectador en el ejercicio plástico fuera esa ninfa, tuviera la posición de esa ninfa en el cuadro, la pintura de Verni. Esa es una figura trasplantada y si bien está presente es disfuncional e irrelevante. Esto no es un error, sino que es deliberado, y en mi opinión plantea una crítica desde la fenomenología misma de la mirada al mural ejercicio plástico de Siqueiros como algo fuera de lugar. Verni está reponiendo un orden basado en la diferenciación cristiana de cuerpo y alma, que se puede ver en el Greco o en Picasso, pero que en su materialismo desaparece en Siqueiros y aplasta al espectador. Es quizá por esto que Ana Martínez Gijano sintió la necesidad de decir que dicho mural fue hecho por el mexicano, no para ser visto en persona, sino para ser filmado. Si bien esto es una barbaridad, mi tesis del aplastamiento explicaría la necesidad de Quijano de poner cierto nivel de mediación entre el espectador y la obra. En síntesis, el mural de las Galerías Pacífico pone en cuestión la tesis política que Roberto Amigo enuncia como dogma en el marco ni más ni menos que de la retrospectiva que se hizo en el 2010 en el Museo Nacional de Bellas Artes. En dicha retrospectiva se fuerza a Verni al mero rol de ilustrador de la historia social del siglo XX, desde las migraciones del campo a la ciudad por la industrialización peronista. No conforme con esto, Roberto Amigo va aún más lejos y afirma en el catálogo que Verni es el mejor interlocutor del imaginario peronista. El problema con esta lectura de la obra de arte como ilustración del contexto histórico es que se traga a la iniciativa del artista, que queda como el vehículo de un ojo de época, y esto reduce a lo visual a un segundo plano. Con las herramientas que Roberto Amigo parece tener no se podría entender ni disfrutar el mural de las Galerías Pacífico, más que como un injerto de estilos a los fines de la decoración. Yo creo que esas contradicciones son partes constitutivas de las obras y deben ser analizadas. Tengo la impresión que los años de Verni en el norte argentino tienen mucho que ver con este continuo empujar a Verni a una suerte de peronismo mexicanista a la Rivera y Frida Kahlo. Creo que el problema comienza con el texto de Rafael Esquirru, que transforma su indigenismo en un manifiesto no solo en torno de lo precolombino, sino de la raza subyugada, al decir, y estoy citando, uno de los dramas que nos aqueja en particular a los argentinos es esa reticencia para vernos en función de americanos. Es imposible no ver la continuación de ese impulso homoerótico que Esquirru proyecta en esa mirada que le da Verni a la joven América. Es en este punto en el que los invito a mirar el mural que según el Malme Pacheco fue pintado por Antonio Verni. ¿Dónde están los mancebos cobrizos a los cuales aludía Rafael Esquirru? ¿Dónde están los músculos amanerados a los cuales Esquirru refería? Y enraizados.
que veíamos en la Galería Pacífico. Es decir, en el nuevo mural directamente no existen. Sigo sosteniendo que tengo serias dudas de que Berni sea el autor de esta imagen. Esquerro ve una nada simple vibración entre mito y religión, que a mí me interesaría ver respecto del Silo Collage del obispo, en donde hay una mancomunión entre figura e institución eclesiástica a través del estilo churrugueresco o plateresco, que es un estilo específicamente hispanoamericano y específicamente orientado hacia la ornamentación, que tiene su origen en la retablística. Este tipo de conflación entre materia e iconografía se puede ver también en El último payador, en el que las marcas de las ruedas de los autos o las cadenas de los procesos seriales de producción enmarcan un grupo de individuos que parecen despedir a lo último supuestamente auténticamente genuino de las pampas. El trovador, el gaucho cantor. Nuevamente hacia la izquierda aparece una figura intermediaria que recuerda a la ninfa o que funciona como la ninfa del centro del mural de las Galerías Pacífico, y es algo parecido a alguien parecido a Pablo Picasso, que como la ninfa representa la pintura. Esta analogía nos permite ver más claramente el rol de la pintura como un articulador entre diferentes mundos en Berni. Entre el mundo mitológico y el mundo del realismo, entre el más acá y el más allá, en las Galerías Pacífico, o en el caso del último payador que estamos viendo ahora, entre el pasado y el futuro. Vemos entonces como para Berni la pintura es una bisagra visual entre mundos, y me pregunto si no es eso lo que un hijo de inmigrantes italianos puede y debe ser. En tal sentido, el arte de Berni, lejos de americanista, es profundamente portuario y aluvional. No tengo certezas de esto, pero me atrevo a decir que su experiencia como ayudante en la pintada del ejercicio plástico de Siqueiros pone frente al argentino un nuevo tipo de imagen que puede ser adaptada a un tipo de pintura más social. En el piso de ejercicio plástico aparecen unos homínidos que son abstracciones deformadas de las mujeres art déco de los costados en ejercicio plástico de Siqueiros. No me extrañaría que Juanito Laguna y Ramona Montiel fueran respuestas argentinas a esta disneyización del muralista mexicano que, como bien sabemos, poco dudaba en ponerse al servicio del capital que tanto denunciaba. Sin embargo, esa herencia barroca presente en la serie de Juanito Laguna aparece con fuerza, por ejemplo, en esta imagen de la Navidad, con influencias de Caravaggio y la cena de Emaús, y por supuesto diferentes últimas cenas, como Da Vinci o lo que quieran, el Giotto. La vieja de la izquierda está arrugada, pero parece hirsuta, como la Magdalena Ventura de Giuseppe de Rivera, de vuelta al barroco español. Sin embargo, la figura clave es la de la madre y el hijo en composición piramidal que repite al árbol de Navidad enfrente de ellos y se transforma en la encarnación en tanto triángulo de la Santísima Trinidad, pero entre los pobres. Esto nos lleva a los bodegones de Velázquez, pero no solamente a nivel estético, sino en el modo en el que el cuadro funciona. Santa Teresa de Ávila dijo que a Dios hay que encontrarlo entre los cacharros, y esto parece ser lo que Berni nos invita a hacer. Esto sería una suerte de bodegón religioso para Berni. Si la madre pobre con su hijo festejan la Navidad en la mesa sacrificial de la última cena, este cuadro es la conflación entre Cuaresma, Pascua y Navidad. Y esto abre la puerta para una lectura mucho más coherente de la serie de Juanito Laguna y Ramona Montiel y los monstruos que protagonizan la muestra de Houston, como problematizaciones de las dos caras de lo humano, el carnaval y la Pascua de Resurrección, la orgía y el arrepentimiento. En 1965 se hace una muestra en el Instituto de Itela llamada La voracidad o la pesadilla de Ramona, y uno puede ver que la relación entre los excesos de Ramona Montiel y sus espectadores, que hasta parecen poder tocarla, y la culpa es bastante estrecha, y esto está vinculado con esa carga social de Juanito Laguna. Nuevamente recordemos que los compradores de estos objetos son los miembros de la burguesía, que seguramente mirarían con distancia social lo allí planteado. Una comparación obvia de Juanito Laguna es con el barroco español en su máxima plenitud, con los bodegones de Velázquez y con Fuente Ovejuna, por dar dos ejemplos. Sin embargo, me interesa remarcar la comparación con las pinturas del Bosco y de Peter Bruegel. Es decir, acá la relación entre las imágenes que va a Houston y la picaresca no es solamente esa, sino que va mucho más atrás. Y por ejemplo, muy específicamente con la pintura de Peter Bruegel que estamos viendo ahora, concretamente la batalla entre el carnaval y la cuaresma de 1559, en donde los personajes están salidos de sí, pero a la derecha comienza a haber un cierto orden. No puedo dejar de mirar a los monstruos de Berni sin ver en ellos el Bosco y la sutil relación entre culpa y salvación cristiana del hijo de un inmigrante italiano. Nos vemos la semana que viene con la nueva imagen y Jorge Luzberg.